En ese momento, en el campo de batalla, Joseph ya estaba luchando con un gran ejército de orcos y no entendía cómo sabían de su plan. La retirada podría no funcionar, porque su base estaba demasiado lejos y cuando llegaran allí todos morirían y nadie sabía qué hacer. Pero gracias a Esquilar, que utilizó el poder existencial y capturó la gran fortaleza, pudo llegar a todos los que estaban debajo. Gritó que los que querían vivir rápidamente corrían hacia la fortaleza. El hombre no podía entender qué estaba haciendo y cuando logró llegar allí, porque ni siquiera estaba aquí. En este momento, todos los orcos quedaron conmocionados por la conquista de la gran fortaleza y también quedaron un poco aturdidos. Entonces el líder de los orcos gritó que debían dejar de pararse como un pilar, porque fácilmente lo recuperarían después de matar a varios cazadores. Los orcos no eran particularmente inteligentes e hicieron varias preguntas sobre qué harían si el dueño se enojara porque entregaron la fortaleza y qué deberían hacer. Primero, recuperar la fortaleza o matar a estas personas. Y el hombre tomó una decisión decidida y dio la orden a todos de dejar de luchar inmediatamente y retirarse a la gran fortaleza antes de que los orcos recobraran el sentido. Cuando todos llegaron a la fortaleza, Joseph se alegró de conocer al cazador Esquilar. Agradeció al chico por el hecho de que mientras luchaban, pudo capturar en secreto y brillantemente la gran fortaleza. Pero solo la gratitud fue suficiente para él, porque en tales situaciones, todos tenían que ayudarse unos a otros. El hombre preguntó qué harían a continuación, pero el tipo respondió que él no tenía nada que ver y que asignaría una región a cada país y le pidió que se asegurara de que defendieran su propio pozo. El hombre estaba furioso, porque Esquilar realmente no iba a tomar el control de la fortaleza a pesar de que la había capturado, pero no lo necesitaba en absoluto, porque aquí nadie quería escucharlo. Pero el personaje principal también agregó que necesitaba algo de Joseph, es decir, escuchó de los cazadores de la vanguardia que la razón por la que arriesgaban sus propias vidas era porque los amenazaba con multas de una cantidad astronómica. Pero el hombre respondió que alguien se atrevió a tenderle una trampa y esta operación estaba completamente acordada, y luego Esquilar advirtió que si intentaba engañarlo de alguna manera, echaría al hombre de la fortaleza en ese mismo momento. Entonces el tipo gritó que todos tomaran sus lugares, sabe que fue difícil, pero no cree que ahora haya tiempo para descansar. Pero en ese segundo toda la tierra tembló y esto significó una sola cosa, el avance de los orcos, quienes decidieron atacar con todo lo que tenían. A ninguno de los cazadores le quedaban fuerzas para el siguiente ataque de los orcos, lucharon sin parar todo el día y ni siquiera comieron nada. Esquilar se acercó a los chicos y les preguntó si alguien tenía hambre. El personaje principal utilizó el portal donde siempre guardaba la comida preparada y se ofreció a probar las bolas de arroz, que hacía constantemente como pasatiempo. Los cazadores se sorprendieron de que el chico hiciera tanto por un simple pasatiempo, y el arroz en estas bolas era especial porque restauraba maná. Uno de los cazadores no podía entender por qué el chico compartía algo tan valioso y por qué lo necesitaba, lo que el personaje principal quedó muy sorprendido. Pero el chico ya lo ha dicho muchas veces antes, que en esos momentos todos deberían ayudarse unos a otros. José y su compañero miraron todo esto desde un lado y no les gustó que este tipo hipócrita estuviera jugando a ser un hombre santo, les parecía que había traído a la gente a su lado. Pero para ellos todo salió como debía, porque era mejor mientras toda la atención de los cazadores estuviera centrada en él. El hombre decidió acercarse silenciosamente a los otros cazadores con quienes previamente había hecho un trato para tener prioridad en la obtención de la recompensa en la mazmorra y llevar a cabo el plan. Y en ese momento una gran multitud de orcos todavía estaba tratando de abrirse paso hacia la fortaleza. Debido a la gran presión, la barrera comenzó a caer lentamente y se dio la orden a todos de concentrarse. Cualquiera que pudiera usar magia defensiva tenía que seguir adelante y hacer todo como dijo Esquilar y ahora necesitan ayudarse unos a otros, porque todo terminará para ellos si los orcos irrumpen en la fortaleza. Para los chicos, los orcos resultaron ser demasiado feroces y viéndolos lo emocionados que estaban, uno podría pensar que querían terminar todo de un solo golpe, porque para ellos eran como ratas arrinconadas. Pero a los chicos les preocupaba el hecho de que todos los orcos se movían demasiado coordinados, aunque nunca escuchan a nadie. El personaje principal sugirió que un guerrero de locura y sangre estaba detrás de todo esto, y en una tienda especial detrás del ejército había un jefe que recibía instrucciones de él. Había una constelación detrás de todo esto y era realmente difícil salir de este lío, pero Esquilar decidió ir personalmente y acabar con él. Elisa pensó que esto era una estupidez, porque ¿cómo puedes ir y matar al jefe por tu cuenta?
pero el tipo respondió que sería aún mejor si fuera solo. En ese momento, el chico notó como Joseph y otros cazadores salían corriendo de la fortaleza y le pareció que estaban planeando algo nuevamente. En ese momento, el gran líder de los orcos, Egor, se alegró de que los estúpidos pelearan con ellos, porque entendió que pronto todavía bailarían al son de su maestro. Y después de todo, tan pronto como se rindan, él personalmente irrumpirá en la fortaleza y les untará la cabeza y gracias a esto aumentará la reputación de su maestro. Cuando la constelación escuchó esas palabras, una vez más se convenció de que convertirlo en jefe fue una gran decisión. La constelación esperaba con impaciencia que la gente sencilla fuera derrotada de forma precisa y completa. En ese momento, Joseph estaba observando todo esto y vio cómo los orcos se relajaban, como dijo una persona. El hombre preguntó a los cazadores franceses Adeline y Alemania Ben si estaban preparados para el ataque. Y todos estaban muy preparados y entonces decidieron repasar el plan por última vez. Tan pronto como el hombre da la señal, Adeline, que es buena en magia a distancia, ataca a los guardias cerca del jefe orco. Después de esto, Ben, un luchador cuerpo a cuerpo, rápidamente se acerca a él y usa la fuerza para detenerlo. Y finalmente, Joseph seguirá a Ben y usará el artefacto que recibió de su dueño y tiene el efecto de matar instantáneamente, usa veneno de extinción para quitarle la vida. Ben preguntó si un golpe sería suficiente para derrotarlo y el hombre respondió que por supuesto, porque esta daga es la misma que las capas que recibieron de su dueño. Era una capa especial que les permitía sentir un poder increíble, y la habilidad de sigilo de esta capa era simplemente asombrosa. Después de todo, gracias a él, pudieron llegar hasta aquí sin usar magia y eran como invisibles. Este artefacto no podría revelarse a menos que hubiera una constelación cerca y el hombre estuviera tranquilo de que el jefe orco definitivamente no era él. Todo este diálogo fue escuchado por Esquilar, que estaba en un árbol alto directamente encima de ellos. El personaje principal no pensó que el plan de Sam funcionaría y no podía esperar esto ni siquiera en sus propios sueños. El hombre les recordó a los otros cazadores que si el jefe tenía la bendición de la constelación, los vería si se acercaban a él demasiado rápido. Si debido a esto cometen un error, su seguridad se reforzará, entonces ya no tendrán oportunidad de matarlo y la operación debería tener éxito en el primer intento. Y luego comenzaron la operación y Adeline comenzó el ataque como estaba planeado con magia a distancia. El jefe orco estaba furioso y no entendía lo que estaba pasando aquí. Le informaron que la gente había decidido atacarlos a escondidas. La siguiente etapa de la operación dependía de Ben, quien usó un cohete y se acercó al jefe. Cuando el tipo se acercó a él, inmediatamente comenzó una pelea, se volvió hacia el orco y le dijo que se preguntaba si realmente era tan fuerte y por eso estaba aquí. El jefe orco se sorprendió de que una rata tan vil comenzara a competir con él en fuerza y dijo que el hombre no tenía límites de arrogancia e inmediatamente comenzó a superarlo. En ese momento, Ben se dio cuenta de que a pesar de que estaba bajo numerosas mejoras mágicas, el orco era mucho más fuerte de lo que esperaba y si no terminaba con esto ahora, sería muy peligroso más adelante. Afortunadamente, Joseph saltó por detrás con una poderosa espada, que estaba lista para atacar al orco en ese mismo segundo. Cuando hundió la espada directamente en la espalda, las fuerzas del orco comenzaron a abandonarlo lentamente, lo que significaba que el veneno había entrado en el cuerpo y ahora solo tenía que esperar a que se extendiera por todo él. Cuando la constelación observó todo esto y vio la espada, sospechó que estaba cubierta de un repugnante poder existencial y debía haber pertenecido al general de sangre y acero. En todo el abismo era difícil encontrar un monstruo que pudiera resistir tal veneno y lo más probable es que simplemente se pudieran contar con una mano. Para él, era sorprendente que una constelación poderosa le diera un objeto tan valioso a una persona común. ¿Será que esta vez el general decidió darlo todo? Pero solo la constelación sabía que Egor era el más fuerte de ese puñado de monstruos y que era un guerrero con la fuerza vital más fuerte. El orco agarró a Joseph por el cuello y comenzó a sostenerlo frente a él y gritó que era un sirviente del guerrero de la locura y la sangre y que nunca perdería hasta que muriera. Lanzó a Joseph hacia los cazadores y estos no lo podían creer, porque estaban confiados en la victoria, ya que el hombre dijo que moriría de un solo golpe. Entonces ¿por qué este monstruo sigue vivo y lleno de energía? Pero su maestro se lo dijo, incluso para él fue una gran sorpresa y le sugirió que era mejor huir de allí. El jefe orco Egor dijo que si este era el caso, entonces era hora de pagar por su estupidez y ahora usaría una fuerza aún mayor sobre ellos y acabaría con todos ellos. El orco loco corría hacia ellos y en agradecimiento por la bendición que su amo le había dado,
les cortaba las cabezas a estas ratas y las presentaba como ofrenda. Y en ese momento los cazadores se dieron cuenta de que no tenían más remedio que simplemente empezar a huir de aquí. Carlos Cador apareció de repente y le preguntó al orco, porque él fue quien dijo que no perdería hasta morir. Presentó la espada directamente al cuello del orco y agregó que ahora podía caer con tranquilidad, y para el orco esto fue una gran sorpresa, porque el tipo se encontraba detrás de él y ni siquiera lo sintió. Y en un instante, el personaje principal le voló la cabeza al jefe orco, que voló directamente hacia los cazadores que huían. Joseph, al igual que las constelaciones, estaba furioso y no entendía por qué Esquilar estaba aquí nuevamente y derrotó a este orco con facilidad. El gran líder de los orcos Egor cayó, el guerrero de la locura y la sangre perdió esta batalla y el primer reino del abismo se convirtió en el territorio de la tierra. Para la constelación esto era imposible, porque todos los orcos fueron expulsados de este territorio y en ese mismo segundo esto solo significó la victoria para el pueblo. En ese momento, los orcos, uno tras otro, comenzaron a desaparecer y desaparecer de esta tierra. Pero Joseph no estaba muy contento con este giro de los acontecimientos, no entendía cómo llegó Esquilar hasta aquí. El chico respondió que al parecer ambos estaban pensando en lo mismo y gracias a su maniobra de distracción le fue mucho más fácil convencerlo. Pero el hombre no quiso admitirlo, porque según él simplemente se coló y se llevó toda la crema. Joseph no podía permitir que el personaje principal tomara el título de limpiar solo el primer territorio del abismo. Después de todo, esto solo significaba una cosa: ceder los derechos sobre todos los recursos de este territorio. Al hombre solo le quedaba un plan, que era intimidarlo con la fuerza para poder compartir estos derechos, ya que estaba aquí completamente solo. Pero ninguno de los otros cazadores compartía este punto de vista y, además, no tenía ningún reclamo contra el personaje principal. Entonces Ben recordó que por la irresponsabilidad del dueño Joseph, estaban seriamente jodidos, porque si no fuera por él, ya estarían todos muertos. Los cazadores no estuvieron de acuerdo en que el personaje principal se llevara toda la crema y dijeron que Joseph era un completo desagradecido. Ben se volvió hacia Esquilar y le pidió disculpas porque se había retrasado un poco con su gratitud y hoy no era la primera vez que se encontraba en deuda. El personaje principal se sorprendió porque no por primera vez, porque realmente ya se conocían, pero resultó que el hombre se comió una de las bolas de arroz que compartió con él y gracias a esto pudo reponer significativamente toda su energía. Además, un gran número de compañeros de Adeline sobrevivieron solo gracias a esta comida. El hombre quiso pagar cuando se presentó la oportunidad y estaba increíblemente contento de poder ayudarlo ahora mismo. Joseph estaba perplejo de que Ben estuviera realmente dispuesto a renunciar a las recompensas por ir al calabozo debido a una bola de arroz. Pero el hombre estaba categóricamente en contra de cooperar con alguien que amenazaba a otros con suministros. Añadió que si Joseph no estaba contento con algo, entonces debería haberse preparado mejor para la pelea con el jefe en lugar de culpar a otros por ello. El hombre no podía creer que todo este juego de bondad y ayuda mutua fuera necesario solo para algo más. Fue hasta ese momento que consideró a Esquilar una niña astuta. El personaje principal no entendía por qué peleaban entre sí, pero para él todo salió como debería. Unos días más tarde, en el clan Icaros, Laura leyó un informe de noticias de que Esquilar había salvado a todos en el calabozo, causando mucha conmoción. Cuando entró a la sala de entrenamiento, vio como el personaje principal estaba nuevamente entrenando, y no descansando, pues para él entrenar ya era un descanso. El chico le preguntó qué hacía la chica aquí y si debería estar haciendo negocios, pero ella se le acercó para invitarlo a cenar. Esquilar se preguntó si se sentía sola porque comía sola, pero resultó que la cena no era solo para ellos dos. Se trataba de un banquete ordinario donde se reúnen los directores de la compañía Dragón. Y como Esquilar era uno de los CEO, no lo invitó hasta ahora, porque no estaba segura de que él y esas reuniones fueran una buena combinación, pero logró una de las mayores hazañas y debido a esto, la gente se interesó más en los artefactos de su empresa. Pero el personaje principal pensó que esta era una oportunidad para ver si podía ser CEO o no. La niña advirtió que tan pronto como se sentara, muchas preguntas agresivas volarían hacia él y trató de negarse hasta el final, pero Esquilar lo calmó y le dijo que todo estaba bien y que comenzaría a prepararse ahora mismo. Él ya tenía todo planeado y Laura no tenía que preocuparse por eso. En el banquete, uno de los CEO de la empresa felicitó al presidente por su exitoso viaje a las puertas del abismo. Sam sospechaba que todo lo que estaban haciendo era simplemente plantear el tema de la eficiencia y las disputas, llamándolo todo consejo comercial,
pero hoy de repente se quedaron en silencio y realmente estaban todos del mismo lado. El hombre añadió que la reciente campaña exitosa es realmente una gran oportunidad y ahora pueden dominar el mercado durante los próximos 20 años. Y uno no puede evitar estar de acuerdo en que el cazador Esquilar hizo la mayor contribución a esto. Era increíble pensar que un cazador así pudiera hacer tal cosa por ellos y estaba encantado con ello. Pero el hombre también estaba interesado en si sus habilidades serían útiles en los negocios y debían averiguarlo, ya que eran sus colegas y todos sabían lo que sucede en un negocio cuando la gente confía en la reputación de un cazador famoso y lo contrata como un director ejecutivo. Sam respondió que esto sucede en el caso de las pequeñas y medianas empresas y es muy diferente a su situación. Después de todo, su sucursal era la principal responsable de los equipos que necesitaban otras industrias, necesitaban un profesional, y si algo le pasaba a la empresa podría causar graves daños en toda la corporación, y le pidieron a Sam que lo pensara de nuevo. Pero en ese momento Esquilar estaba trabajando en la cocina de otra persona y preparando otra obra maestra. Los chefs no entendían lo que estaba pasando aquí, sabían quién estaba en su cocina, pero no entendían por qué el cazador de Rangua estaba cocinando aquí. De repente alguien llamó al salón de banquetes y dijeron que la comida estaba lista y que podían poner la mesa, y Sam se sorprendió de que prepararan todo tan rápido. Todos estaban un poco emocionados porque aún no habían comido nada y el hombre sugirió continuar la conversación después de comer. Los hombres, uno tras otro, decían que no tenían apetito o que las habilidades del chef no eran tan buenas y que, por decirlo suavemente, no les gustaba la comida de aquí. Cuando se permitió la entrada a los cocineros, trajeron grandes sartenes de hierro fundido. Sam le preguntó al chef por qué de repente decidió traerlos, porque pidió cocinar algún plato occidental, pero el hombre respondió que no fue él quien cocinó todo esto. Entonces Scador entró al pasillo y gritó que era él quien preparaba todos estos platos, porque le parecía que venir con las manos vacías estaría completamente mal. Sam se sorprendió al ver al personaje principal aquí y en voz alta le preguntó qué estaba haciendo aquí, como si insinuara que no debería estar aquí. El hombre preguntó por qué estaba preparando esto cuando no pidió hacerlo, pero tenía que venir aquí de inmediato. Pero el personaje principal respondió que todo era gracias a los directores que se habían reunido aquí, pero no entendían por qué Esquilar llegaba tarde por su culpa. Entonces el chico empezó a enumerar diversas enfermedades, como anemia, hipertensión, fatiga crónica, insomnio, y preguntó si había alguien que no padeciera al menos una cosa. Los directores se sorprendieron de que el chico nombrara estas enfermedades y no entendieran de dónde aprendió todo esto, porque la información sobre su salud y enfermedades estaba estrictamente clasificada. Pero no había nada de qué sorprenderse, porque cuando se estudian artes marciales, se vuelve más fácil obtener información sobre el entorno y las personas con solo un vistazo. Pero desde que se enteró de todo esto, simplemente no pudo dejarlo como estaba, porque el futuro de la empresa depende directamente de su salud. Y por eso, para captar el primer encuentro, el protagonista preparó platos que podrían ayudarle con sus problemas y fue una sopa de carne picante, que se podría llamar una medicina única. Después de todo, el helecho ayuda con el insomnio y los problemas cardíacos, y los brotes de soja eliminan las toxinas del cuerpo, mientras que la carne de res fortalece el sistema inmunológico y previene la anemia. Y si a todo esto le agregas arroz, que el personaje principal cultivó especialmente, crearás una combinación ideal con una sopa de carne picante. El personaje principal recomendó que nos apuráramos antes de que se enfríe la comida y avisaran si alguien quiere más. Uno de los directores agradeció a Esquilar por su preocupación, pero no estaban aquí por la comida. Esquilar entendió qué tipo de persona se le acercaba y le aconsejó que, dado que ocupa un puesto tan importante, primero debía cuidar su propia salud. El tipo continuó convenciendo al hombre de que si algo le sucedía, su empresa sufriría enormes pérdidas y esperaba que se comiera de todo y estaban haciendo todo esto para seguir viviendo y comiendo. A pesar de que al director le encantaba la cocina coreana, olió un olor inusualmente penetrante que comenzó a llenar su nariz y el hombre simplemente comenzó a salivar por ese aroma. Él respondió que huele muy bien y a pesar de que no tiene apetito, se lo come porque el chico se esforzó mucho en ello. Habiendo comido una cucharada de sopa picante, gritó de sabor, porque las verduras eran increíblemente suaves y la tierna carne complementaba este encantador aroma, y todo esto, junto con la sopa caliente, cayó directo a su boca y provocó una explosión de un picante sin precedentes. Estaba muy picante y el hombre decidió comérselo todo con arroz para que no le sentara tan mal y quedara increíblemente rico,
porque el resto de sus compañeros tampoco podían dejar de comerlo. Su reacción fue mucho mejor de lo que Esquilar imaginaba, porque sabía que las vacas y las plantas que cultivan los orcos tienen un efecto de restauración de maná, pero piense que también ayudan a la gente corriente a recuperar energías y lo más probable es que el sabor fuera realmente excelente, ya que incluso los ricos quisquillosos lo comían con gran placer. Gracias a todo esto, el chico tenía mucha información útil y fue genial haber preparado todo esto y haber podido aprender algo. Sam agradeció al chico por la deliciosa comida, porque hacía mucho tiempo que no comía así y el personaje principal se alegró de que a todos les gustara. Uno de los directores dijo que el tipo es el director del artefacto dragón y carece de habilidades culinarias simples, por lo que decidieron conocer sus planes futuros. Entonces Esquilar respondió que, por supuesto, a todos les preocupaba que el valor de la empresa perdiera si estaba dirigida por un cazador común y corriente como él y que si profundizaba más y más en los detalles, entonces el resto no tendría sentido y por eso prometería uno. Si el nuevo artefacto que lanzarán pronto no ocupa el primer lugar en ventas, él personalmente renunciará a su cargo y para todos resultó ser una decisión muy audaz, porque nadie pensó que el personaje principal sería indiferente a los negocios. Sam no podía sospechar que este tipo tenía un as bajo la manga, porque no creía que pudiera convencerlos de lo contrario, pero aún así, el primer lugar en esta industria no es tan fácil de conseguir y no entendía lo que Esquilar estaba pensando. En ese momento, también se llevó a cabo una reunión en la oficina de Parker y discutieron el fracaso de Joseph Grant en el calabozo. Sugirieron discutir algunas contramedidas que habían preparado de antemano y que se basaban en la investigación de los artefactos de Parker. Recientemente, el número de cazadores de caminantes para adquirir experiencia en combate ha ido creciendo de manera constante. Los representantes suponen que pronto habrá una gran demanda de artefactos y, por lo tanto, basándose en esta información, lanzarán nuevos productos. Parker estaba interesado en todo esto y preguntó qué iban a crear exactamente y sus colegas estaban discutiendo este tema. Era imposible dar una hora exacta, tampoco había información sobre la estrategia publicitaria, cuándo estaría todo listo y qué pasa con el cronograma de producción, y todavía había demasiados factores a considerar antes de que todos pudieran llegar a una decisión común. Entonces Parker no pudo soportarlo y preguntó que todos eran idiotas, porque discutir el plan sin un solo detalle eran sus contramedidas. El hombre ya no tenía paciencia para escuchar a los demás, ya que el plan del que se ofreció a hablar primero era muy malo. Y con esto dieron por finalizada la reunión y esperaban recopilar un poco más de algunos planes valiosos para la próxima reunión. Cada uno de sus compañeros sabía lo que pasaría si nada salía bien e inmediatamente ordenó a todos que se fueran, porque ya no quería ver a nadie. Todos los directores no entendieron por qué tenían que asumir la culpa, porque el contrato con Joseph fue firmado por el presidente y ahora parece que el equipo de los artefactos de hoy tendrá que trabajar en turnos de noche y comenzaron a caminar sobre hielo fino. De repente, uno de los hombres vio a Odaigon, quien le preguntó si realmente la reunión terminó tan rápido. El hombre preguntó por qué estaba parado así. Odaigon dijo que no sabe cuánto tiempo más podrá protegerlo, a pesar de que su maestro ordenó vigilarlo, porque ya habían pasado tantos días y el hombre gritó horrorizado que no podía simplemente irse, porque quién sabe cuando el traidor vendrá por él. Odaigon fue nombrado guardaespaldas de Jarry Cooper después de que éste traicionara a un traidor que empuñaba una daga venenosa. El duende quería seguir a Esquilar a todas partes y estaba muy descontento, pero no podía desobedecer la orden de su amo, porque para él era simplemente impensable. El hombre estaba dispuesto a robar todos los archivos ultrasecretos de la empresa solo para que no lo dejara en paz. Y Odaigon solo accedió a que se alejaría de él, porque debía participar en grandes batallas con su amo, pero se vio obligado a estar aquí. Mientras tanto, en la oficina de Sam, Esquilar dijo que todo ese estridente discurso a los directores fue solo un engaño. El chico simplemente compartió sus ambiciones, porque se esfuerza por mejorar, pero aún no tenía un plan para ello. Claro, Sam estaba seguro de que este tipo ya tenía algunos bocetos en la cabeza y le creyó completamente y le dijo que hiciera lo que creyera conveniente, pero lo único en lo que pensaba el chico era en que si nada salía bien, simplemente se iría. Pero como sabes, el personaje principal no era del todo nuevo en la creación de objetos y creía que algo saldría de ello. Luego llegaron a otro tema que muchos cazadores comenzaron a visitar el abismo y tuvieron muchas oportunidades. Porque en la Tierra simplemente no pueden entrar al calabozo y la mayoría de la gente va allí para aumentar sus capacidades, pero al final se quedan atrapados allí y mueren.
Hay un abismo en el que la entrada siempre está abierta para ellos, tanto que solo pueden luchar contra aquellos monstruos que pueden manejar, y este es el mejor entorno para que los cazadores ganen experiencia. Y si muestran bien sus habilidades, es posible que incluso alguna constelación los note, y ningún cazador ambicioso se negaría a esto. El tipo no entendía que realmente no debían detenerlos, porque subestimar el abismo no era muy buena idea. Sam respondió que alguna vez había visto a cazadores seguir consejos y por eso sugirió enviarlos allí para que pudieran adquirir experiencia de combate allí. Y se ofreció a ir con ellos y dijo que Esquilar no tenía que preocuparse por las finanzas y eso le sonó realmente tentador. El personaje principal necesitaba comprobar algo y vio 99 mensajes no leídos. Estos fueron los mensajes donde el guerrero de la locura y la sangre se quejó varias veces de que perdió por culpa de otras constelaciones que enseñaban magia a la gente. El personaje principal se preguntaba si la constelación se mostraría cautelosa después de su derrota, pero parecía que no les importaba mucho. De repente, los rumores del gatito empezaron a surtir efecto y el ángel cazador de dragones de 6 alas le pidió al coleccionista que le explicara los rumores de que él estaba detrás del ataque a las plantas nucleares. Después de todo, era una de las deidades buenas más poderosas de las constelaciones, que tenía un carácter agresivo y realmente mordió el anzuelo. El coleccionista intentó encontrar una excusa y dijo que no sabía nada al respecto, pero el ángel le pidió que no eludiera la pregunta y respondiera con claridad. El personaje principal esperaba con ansias que comenzaran una pelea, porque a este paso las constelaciones pelearían entre sí. Y en ese mismo momento, el ángel dijo que ya no podía tolerar esto y respondió que inmediatamente atacaría el territorio del coleccionista en la tierra. El personaje principal se sorprendió de que atacaría su territorio por tierra, lo que significaba que sus sirvientes pelearían justo en medio de las ciudades y esto era muy malo. Como esperaba Esquilar, la guerra entre las constelaciones tuvo graves consecuencias y, en primer lugar, sus acciones volvieron a bajar de precio. En ese momento, la ansiedad crecía en la Tierra, porque a este ritmo la Tierra podría ser destruida, y ocurrieron muchos problemas que bordeaban una crisis global. Pero lo peor de esta situación fue que debido a esto, nadie realizó viajes a mazmorras entre las constelaciones. Y los monstruos que surgieron de ellos comenzaron a enfurecerse y atacar a los civiles. Los primeros destellos de esta catástrofe general se produjeron en Inglaterra, en el territorio del coleccionista, a quien se le declaró la guerra. Mucha gente pensaba que sí, pero en realidad empezaron en Francia. En ese momento, el presidente de Francia no podía entender lo que estaba sucediendo aquí y por qué los monstruos que emergían de las mazmorras de Inglaterra atacaban su territorio. Ordenó al ministro de Defensa que se explicara de inmediato, pero a juzgar por su análisis, los monstruos se sintieron amenazados por el conflicto entre las dos constelaciones y huyeron a los territorios más cercanos a ellas. Es por eso que enviaron a todos los cazadores al mar y afortunadamente estos monstruos eran solo de rango C y por lo tanto no les fue difícil lidiar con ellos. Pero el problema fue diferente, porque enviaron a toda la gente allí y de momento no había nadie para defender la ciudad. Si apareciera un monstruo de rango A y atravesara su línea, entonces las cosas no irían muy bien en tal situación. Entonces se pusieron en contacto con varios clanes en el extranjero y les pidieron que enviaran cazadores para ayudar con la defensa de su territorio y, para prepararse para lo peor, también pidieron enviar cazadores de rango afuera del país. El presidente no entendía por qué necesitaban su ayuda si tenían 3 cazadores rango A, la única con la que se mantenían en contacto era Adeline. Estas personas vivían en las condiciones más lujosas para los cazadores, pero al mismo tiempo, cuando era necesario, era imposible contactarlos. Luego el ministro de Defensa deleitó al presidente diciendo que a pesar de que sus cazadores no los escucharon en absoluto, un cazador no se negó a ayudarlos y aceptó felizmente. Recibieron un informe de que llegaría pronto y aceptaron felizmente ayudarlos. Fue un hombre que logró un gran éxito, que combinó competencia y gran carácter y ahora es más popular que nunca. En el aeropuerto esperaron impacientes a Esquilar y le agradecieron por haber recorrido un largo camino y realmente llegó cómodamente, porque le pagaron un boleto en clase ejecutiva. El personaje principal inmediatamente se disculpó por no poder llevar a sus compañeros de clan, pero estaban demasiado ocupados en el territorio del abismo y por eso tuvo que ir solo. Pero los muchachos todavía estaban increíblemente contentos de que un cazador como él viniera en su ayuda, y primero se ofrecieron a detenerse en el hotel que habían preparado especialmente para él. El tipo no entendía por qué debería ir al hotel si allí solo se celebraría una reunión estratégica, porque le parecía que debía destruir monstruos.
Cuando el personaje principal llegó al hotel, vio este desastre, porque todos los cazadores estaban descansando y bebiendo alcohol, y no entendía que no les pagaban por su ayuda, porque todos se estaban divirtiendo y no trabajando. De repente, Esquilar vio a un segundo conocido, quien también lo reconoció y lo saludó y nunca hubiera pensado en encontrarlo aquí. El chico se ofreció a tomar un par de vasos y hablar sobre la vida, pero Esquilar no estaba interesada en beber y quería hacer una pregunta más. ¿Por qué no matan todos a los monstruos? Pero el chico respondió que son los rescatadores de este país que tomaron una gran decisión para ayudarlos. Y si estuviéramos hablando de monstruos especiales de los cuales pueden obtener excelentes materiales, entonces este es un asunto diferente, pero en cuanto a los monstruos débiles de rango C, Francia puede encargarse de ello por sí sola. Solo pueden matar a aquellos que penetren en la ciudad. El gobierno francés se pondrá furioso cuando se entere de esto y no terminará tan fácilmente. De repente, en las calles de Francia, apareció un monstruo en el cielo y junto a él se formaron numerosos portales. Los muertos comenzaron a aparecer por estos portales y entraron a este mundo, y resultó ser una emboscada. Después de todo, frente a ellos estaba el sirviente del coleccionista, Markel, quien preguntó dónde estaba ahora su rey. El presidente resumió que consiguieron el apoyo de cazadores extranjeros y que también cuenta con un cazador de rango A. Pensaron que se habían ocupado de todos los problemas urgentes y que ahora todo estaría bien y no había necesidad de discutir nada más. El presidente quería terminar la reunión lo antes posible, porque con todos estos pensamientos su cabeza estaba a punto de estallar. Pero de repente apareció un portal justo detrás de él y sus compañeros le gritaron que tuviera cuidado. Un disparo enorme y potente se precipitó hacia él, destruyó la mitad del edificio y el ministro de Defensa salvó milagrosamente al presidente de la muerte. Y justo enfrente del rey de Francia había un sirviente que se volvió hacia él, diciéndole que su amo tenía negocios con él y que sería grande que lo escuchara humildemente. Cuando el guardia entró corriendo a la habitación donde estaban los cazadores, gritó en voz alta que había una emergencia y que todos los cazadores debían prepararse para la batalla. Pero no se inspiraron en esto, porque entendieron que no valía la pena hacer toda esta farsa por culpa de los monstruos de rango C y ahora los monstruos no son un problema en absoluto. Entonces el hombre no pudo soportarlo y gritó que el sirviente del recaudador había tomado como rehén a su presidente. Esto excitó un poco a los cazadores y decidieron que ya era el momento de no perder el tiempo y comenzaron a prepararse rápidamente para regresar al país lo más rápido posible. El asistente del presidente comenzó a rogarles entre lágrimas que se quedaran, porque antes de irse, primero tenían que salvar al presidente. Pero los cazadores entendieron que estaban condenados al fracaso, porque él mismo dijo que había un sirviente enviado por la constelación y que no había forma de pelear con él, ya que estaba en un nivel completamente diferente. El cazador añadió que si quieren enviar a alguien, que envíen a los suyos y se fueron, porque ya no era asunto suyo. Y de repente apareció su salvador, era Esquilar, porque tenía rango A, esto no fue un problema para él. Entonces el personaje principal preguntó si estaba en primera línea, si podrían luchar contra él y el segundo cazador no creía que fuera a entender esta situación. A los cazadores les pareció que incluso un luchador de rango A sería peligroso enfrentarse al sirviente de la constelación, porque no vinieron aquí para dar sus vidas. Entonces el personaje principal se dio cuenta de que estos tipos eran aún más inescrupulosos de lo que pensaba y necesitaba gente que se ocupara de los pequeños monstruos. E inesperadamente para todos, apareció en el aire un ángel que pedía a la gente que lucharan y no huyeran, porque su dueño vio con sus propios ojos el arduo trabajo de estas tierras y personalmente la envió aquí. Era una sirvienta de un ángel de 6 alas que cazaba dragones y, por orden de su amo, acudió a ellos para ayudar a lidiar con el sirviente del coleccionista. Y entonces los cazadores se dieron cuenta de lo extensa que sería esta batalla ya que la constelación envió un segundo sirviente aquí. Pidió a los cazadores que cuidaran de los pequeños y, mientras tanto, ella misma lucharía contra el sirviente del coleccionista. Pero los cazadores no estaban muy contentos con esto, porque a pesar de que ella era una sirvienta de la constelación, no podía dar órdenes de hacer nada. Y entonces la niña les dijo que no se preocuparan, porque les había preparado una recompensa impresionante por su ayuda. Y en ese mismo segundo ella llenó la habitación con los artefactos más preciados y todos los cazadores sintieron maná con solo mirarlos, y por cada artefacto podían comprar un edificio completo. Los invitó a unirse y luego entregaría estos tesoros a sus dueños. La sirvienta agregó que a cambio ella elegiría quién sería el primero en elegir los elementos en el orden en que jurarían luchar contra ella. Y unos segundos después,
Todos los cazadores inmediatamente juraron lealtad al sirviente, porque estaban listos para salvar a Francia, ya que estaban aquí. La sirvienta pensó que la gente era demasiado simple, tal como dijo su amo, porque estaban cegados por su propia codicia, y si ella usaba a estas personas para deshacerse de los sirvientes del coleccionista, entonces podrían reducir en gran medida las filas de los oponentes. Sin mucha pérdida. Y en ese momento hizo una pregunta: ¿qué iba a hacer exactamente el ángel, porque el presidente estaba siendo rehén del coleccionista? Le preguntó de qué plan estaba hablando, ya que estaba invitando activamente a los cazadores a unirse y al sirviente le preocupaba que el hombre estuviera demasiado tranquilo frente a todos los tesoros del amo. Vio que este hombre era muy diferente de todos los demás aquí y siempre sigue siendo un hombre. Y entonces el soldado dijo que no había necesidad de preocuparse por esto todavía y que en lugar de explicar con palabras, sería más fácil para ella mostrarlo todo. Esta era la situación actual en el Palacio del Elíseo, donde el sirviente del coleccionista instaló una barrera. Era necesario que usara la magia de retorno, porque absorbió una gran cantidad de maná para conectar la tierra y el abismo, por lo que la usa para ganar algo de tiempo. Y luego Esquilar dijo: le guste o no, tendrá que quedarse aquí. De repente, el asistente del presidente entró corriendo en la habitación y gritó que habían aparecido nuevos monstruos en la ciudad. Los muertos locos atacaron toda la ciudad y el personaje principal no entendía de dónde venían y muy probablemente fueron traídos por el sirviente del coleccionista. El tipo decidió deshacerse de ellos primero, en lugar de ir al Palacio del Elíseo, porque si lo dejaba como estaba, habría numerosas bajas. Y el sirviente le gritó que no la hiciera reír, porque era mucho más importante deshacerse del sirviente del cobrador, que no proteger a nadie. En un momento, Esquilar no pudo soportarlo y se volvió hacia el ángel, diciéndole que ella era una sirvienta de un ángel de 6 alas, y que él era un avatar de entrenamiento y que no iba a escuchar sus órdenes y le pidió que se fuera. Se perdió por un tiempo, porque ella estaba empezando a ponerlo de los nervios. Y entonces el ángel comenzó a sentir la presión de una persona común, porque su aura era muy fuerte. Los otros cazadores no podían creer lo que veían. Esquilar acababa de derrotar a un ángel que la constelación había enviado personalmente a la tierra. El personaje principal pidió a todos que se prepararan, porque a partir de ahora los cazadores exterminarán a los muertos en esta zona y avanzarán hacia el Palacio del Elíseo. El tipo distraerá a los muertos, y en este momento otros simplemente necesitarán apoyarlo con magia. Los cazadores no entendían por qué un cazador de rango A tenía que hacer un trabajo tan trivial, pero Esquilar era uno de los que odiaba a las personas que eludían su propio trabajo, y agregó que si alguien de repente pensaba en algo así, le aconsejaba que cambiara de opinión rápidamente. Los cazadores inmediatamente comenzaron a escucharlo en todo y a seguir sus órdenes, y el chico se alegró de que todos decidieran trabajar juntos. Esquilar les gritó que aprovecharan este momento y terminaran con esto rápidamente, pero los cazadores aún no habían logrado conjurar un aumento de poder mágico cuando el personaje principal ya había irrumpido en la batalla. Esquilar pasó corriendo junto a ellos como un rayo, porque estos malditos cadáveres deberían haberse quedado en el suelo y ahora era su turno de regresar a sus propias tumbas. En ese momento, el personaje principal fue atacado por el jefe local. Se trataba de un enorme lobo, quien de inmediato recibió un golpe celestial. Después de varios minutos, todos los oponentes estaban listos, y aunque desde fuera parecía una temeridad, Esquilar los derrotó a todos casi sin ayuda de nadie. Los cazadores se inspiraron en este momento. Rápidamente se reunieron y entraron en batalla para matar hasta el último de los muertos. En ese momento, en el Palacio del Elíseo, el sirviente creía que todo lo que la gente poseía era simplemente basura de baja calidad. Pero mientras recolectaba maná para el círculo mágico, este alcohol le brindaba verdadero placer y la gente ya no le parecía tan mala. El sirviente rara vez y no tan a menudo elogiaba tanto a las personas y éstas podían considerarlo como algo grandioso que les había sucedido en la vida. El presidente de Francia le gritó al dios demoníaco, porque no podía simplemente irse después de causar toda esta destrucción en Francia, porque no merecían nada para que él les hiciera esto. Y entonces el sirviente respondió que si quisiera se apoderaría de su país, porque son personas patéticas capaces de mantener su propia autonomía solo gracias a la generosidad de su amo, y cómo se atreven a mostrar ingratitud y ponerse del lado de buenos dioses. Después de todo lo que su maestro quería era simplemente hablar con el rey de estas tierras y lavarle el cerebro para deshacerse de estos pensamientos obscenos.
El presidente de Francia se sorprendió de lo que significaba enjuagarse y en este caso el sirviente le dio una pequeña probada. El sirviente pidió dejar de resistirse y simplemente aceptar esta magia, porque el efecto aún es incompleto, porque temporalmente tomó prestado poder de su propio amo y así es como se volverá mucho más silencioso. El presidente estaba tratando de decir que no podía salirse con la suya tan fácilmente, porque en este momento los cazadores y sirvientes de las constelaciones de sus países aliados ya se dirigían hacia aquí. Pero al sirviente no le importaba cuántos peones vendrían aquí, porque la barrera que cubría el palacio atraía el poder existencial de su dueño. Y dentro de esta barrera de la noche siniestra, tenía poder absoluto e incluso él se preguntaba qué clase de guerrero vendría en su ayuda. Después de todo, ya sean cazadores de bajo grado o sirvientes de dioses arrogantes, puedes llamarlos aquí tanto como quieras, hasta que aparezca aquí la constelación real del sirviente actual, nadie podrá derrotarlo. En ese momento, Esquilar estaba luchando contra los muertos y algo le picaba en la oreja y, según un viejo dicho, pensó que alguien se acordaba de él en ese momento. Los canales de noticias regionales difundieron información urgente para los parisinos de que el Palacio del Elíseo estaba actualmente cerrado por una barrera instalada por el sirviente del coleccionista. Los presidentes y otras personas importantes están siendo rehenes, y nuevos monstruos también están surgiendo de este lugar y están atacando a la gente en este momento. Si alguien se encuentra en la zona de amenaza, debe evacuar inmediatamente. Si no puede salir por sí solo, espere a que los cazadores lo rescaten. Por suerte para el civil, Esquilar llegó justo a tiempo y logró protegerlo del ataque de un monstruo feroz. El personaje principal se volvió hacia el hombre y le dijo que ahora era demasiado peligroso caminar por las calles y le recomendó entrar al edificio, e inmediatamente corrió allí. En ese momento, otros cazadores corrieron hacia Esquilar y le informaron que habían estudiado toda la situación aquí. Fue una gran sorpresa para el chico que siguieran sus instrucciones a la perfección, porque los consideraba mucho más vagos. Y entonces el cazador respondió que inicialmente empezaron a seguirlo porque estaban un poco asustados, pero matar monstruos y salvar personas sin contar ganancias y pérdidas no era tan malo. Y los muchachos se mostraron optimistas ante esta situación, es decir, desde que se involucraron en este asunto, se mantienen firmes y lo llevan hasta el final como profesionales. Ángel no entendía lo que estaba pasando aquí, porque recientemente estaban babeando por su tesoro. No podía creer que la gente no antepusiera su propia comodidad a la de los demás y, sin embargo, seguían a Esquilar haciendo cosas inútiles y ni siquiera se quejaban del hombre. Luego la niña voló hacia el chico y le preguntó cuánto tiempo más iba a perder, porque no sentía en absoluto la energía de los muertos en esta área. Esquilar respondió que su personaje era demasiado vil para un ángel, y él la escuchó y le pidió que se calmara, él procedería a las instrucciones de su maestro. Pronto, se descubrió la barrera de la noche siniestra y todos sintieron una fuerte fuerza existencial proveniente de esta barrera. La diosa de la pereza pensó que sería más difícil de lo que esperaba, porque para derrotar al sirviente dentro de esta barrera, el personaje principal necesita usar poder existencial y bastante para que la gente pueda entender que él es una constelación y esto lo pondrá en una situación difícil. La barrera era tan poderosa que parecía bloquear la visión de las constelaciones desde el exterior, excepto la del coleccionista, y pensó que si el tipo usaba el poder del interior, las otras constelaciones no lo sabrían, pero él tendría que evitarlo. Siendo atrapado por ese ángel. Y justo en ese momento, este ángel encontró a Esquilar y le preguntó por qué estaba parado e inactivo. El chico solo quiso arrancarle los ojos, pero desafortunadamente fue imposible hacerlo. Y como era imposible perder más tiempo, el chico decidió traspasar la barrera. El sirviente inmediatamente sintió al nuevo huésped y se preguntó, ya que era el nuevo dueño de este lugar, si debía seguir todas las formalidades y reunirse con él personalmente. En ese momento, el presidente hechizado se quedó quieto y le pidió al dueño que tuviera mucho cuidado. Cuando Oscador entró, se sorprendió de que todo estaba mucho más silencioso de lo que esperaba porque sospechaba que podría haber algún tipo de trampa aquí. Pero el ángel gritó que no había trampas aquí y que ahora iría hacia el sirviente y le pediría que la siguiera y la cubriera. El sirviente sospechó de la vil mana, porque ella era una de las sirvientas del ángel de 6 alas, y decidió deshacerse de ella primero. La niña ni siquiera sintió la presencia del poder del sirviente y primero decidió deshacerse de él lo antes posible e intentó volar más alto. Pero el sirviente no era tan débil y no podía permitir que ella simplemente se fuera volando.
El ángel no podía moverse y en ese momento el personaje principal le gritó que se agachara inmediatamente, porque estaba listo para asestarle un fuerte golpe. Y el sirviente del coleccionista gritó en voz alta que se atrevía a desafiarlo como un hombrecito común y corriente. No podía creer que estuviera perdiendo fuerza ante alguna persona y era completamente imposible. Cuando Skador lo lanzó a lo lejos, llegó el momento de utilizar un ataque a distancia, porque era la distancia ideal para el Skifinger. Y para evitarlo, Markel utilizó la sombra de un coleccionista de coronas nobiliarias. No podía creer que existiera una persona así, porque además de una fuerza increíble, también tenía un excelente sentido de la batalla y no estaba en absoluto abierto al ataque. El sirviente del ángel nunca fue un problema, todo esto fue demasiado inesperado y el sirviente del coleccionista necesitaba retirarse. Y en un instante desapareció. Esquilar se dio cuenta de que rápidamente evaluó la situación, luchó bastante bien y, de hecho, no sería fácil lidiar con él, como se esperaba de un sirviente del abismo. Pero en ese momento había un problema más complicado, porque algo andaba mal con el ángel. El maná del sirviente estaba absorbiendo rápidamente su maná, y aunque era mucho más fuerte de lo que ella esperaba, esta energía siniestra era definitivamente la magia de control de un nigromante. Si esto continúa, entonces ella puede convertirse en una marioneta de este sirviente y todos los cazadores alrededor estarán asustados por esto. Uno de los cazadores se acercó a Esquilar y le sugirió que si tenía razón, tal vez sería mejor matarla ahora mismo. Después de todo, si ella se convierte en hombre muerto, tendrán un problema más. El ángel escuchó esto y añadió que el hombre tenía razón y pidió matarla y ella habló con toda seriedad. Ella es una sirvienta al servicio del ángel de 6 alas y morirá si es necesario, pero nunca se convertirá en un juguete de la constelación del dios demoníaco. El chico estaba feliz, porque fue genial que ella tomara una decisión increíblemente decidida, pero como él dijo, no tiene la intención de obedecer sus órdenes y hará lo que mejor le parezca. Sugirió usar un poder aún mayor para borrar el maná de ese bastardo de su cuerpo. El ángel sintió que no era tan simple, porque ni siquiera ella podía hacer nada con este maná, y entonces el personaje principal comenzó a utilizar su propia energía interna y a intentar hacer algo. Le advirtió que habría un choque de fuerzas completamente extrañas en su cuerpo y por lo tanto podría experimentar un dolor insoportable, pero en cualquier caso era mejor que morir y tenía que simplemente soportarlo. Toda esta curación fue observada por el sirviente del coleccionista y quedó impactado de que este hombre estuviera refinando su maná, aunque era solo una parte del poder de su amo, aún contenía su poder existencial. Necesitaba tener un cuerpo fuerte para usar al caballero oscuro y no creía que alguien como él pudiera existir, porque Esquilar era solo un mortal y haría cualquier cosa para conseguirlo. Después de un tiempo, el personaje principal pudo curar al ángel, aunque resultó increíblemente difícil y ella le estaba infinitamente agradecida por ello. Después de todo esto, la niña prometió que lo escucharía en todo y le preguntó qué iba a hacer a continuación. El personaje principal respondió que como su objetivo era primero liberar a los rehenes, simplemente irrumpirían en la zona central donde se encontraba este bastardo. Y en ese momento, Esquilar sintió una fuerte magia a sus espaldas. Era un sirviente que agradecía a la gente por el viaje que habían realizado y ahora quiere hacerles una oferta muy tentadora. El sirviente dijo que como estaban aquí para salvar al rey y a sus súbditos a quienes había capturado, los liberaría ahora mismo para que no arriesgaran sus propias vidas. Pero para ello tendrá una condición especial, quiere que sacrifiquen a la persona que acaba de luchar contra él y esa era Esquilar. Después de todo, si lo entregan, entonces él jura en nombre de su propio maestro que devolverá a los rehenes y a todos los demás sanos y salvos y luego todos se convertirán en héroes por salvar al rey de estas tierras. El sirviente se alegró de ver el rostro de sorpresa del protagonista, porque esta era su estrategia ideal para derrotar a las personas usando sus propias ambiciones y ahora estaba esperando que sus compañeros fueran capturados y arrojados a un infierno aterrador como sacrificio vivo. Y el siervo simplemente tendrá que menospreciar todo esto y esperar la victoria. Pero todos dijeron unánimemente que esto era una tontería y que no recibiría ningún consentimiento, porque era demasiado descarado cambiar a políticos de otro país por un cazador de rango A. Ni siquiera un camión lleno de estos políticos es suficiente para comprarle ni una uña al cazador Esquilar. No podía creer que el rey realmente no fuera importante para ellos y que Esquilar fuera un ser superior incluso al rey. Los cazadores inmediatamente comenzaron a argumentar que, francamente, su presidente sigue siendo un bastardo y alguien escuchó que la mitad de Francia no lo soporta.
Se ha llegado a tal punto que quizás sea más fácil y mejor para los franceses elegir un nuevo presidente. Pero todo este tiempo, Esquilar analizó cuidadosamente y llegó a la conclusión de que estaba de acuerdo y que estaba dispuesto a aceptar la propuesta del sirviente. El ángel gritó que aquello era una tontería y que de esa forma caería directo en su trampa, pero al chico le pareció una excelente solución acabar con ello al instante. Esto era demasiado peligroso para el personaje principal, porque era un sirviente inusual e incluso él tendría problemas. Le pidió a la niña que no se preocupara demasiado, porque él tenía un plan, pero ella no estaba preocupada y no quería demostrarle que se preocuparía por alguna persona. Entonces el sirviente se volvió hacia él y le dijo que había notado a un hombre fiel y que estaba muy impresionado con él, porque así es como los héroes deben sacrificarse para salvar al rey. Esperaba que él y Esquilar pudieran crear una relación realmente sólida y le dijo que solicitara uno de los símbolos en el centro y luego se reuniría con él de inmediato. E inmediatamente, como prometió, liberó inmediatamente al rey de estas tierras y a sus subordinados. El personaje principal no pensó durante mucho tiempo y entró en el círculo y al sirviente le gustó lo rápido que actuó. El personaje principal se volvió y dijo con confianza que definitivamente regresaría e incluso si no se preocuparan. Y entonces Esquilar apareció dentro del núcleo de la barrera y aunque esperaba que exudara oscuridad, fue solo eso. Justo detrás de él estaba un sirviente que se volvió hacia él y le dijo que era un poco triste escucharlo decir esto, porque se había esforzado mucho en decorar este lugar. Le parecía que a pesar de las habilidades de lucha del personaje principal, no estaba recibiendo lo suficiente en su cuerpo, pero no importaba, porque tan pronto como lo convirtiera en caballero de la muerte, todo sería perfecto. El tipo se sorprendió de que estuviera tratando de convertirlo en hombre muerto, y por eso lo trajo aquí, porque inicialmente el sirviente no planeaba convertir a las personas en caballeros de la muerte, pero todo se debió a que Esquilar fue capaz de superar incluso a los guerreros del abismo, y fue a partir de ese momento que su poder lo atrajo tanto y por eso decidió liberar a los rehenes solo para traerlo aquí. El sirviente esperaba que el tipo sin truco se convirtiera en su soldado, pues aunque prometió liberar a todos los rehenes, nadie dijo que no podría volver a capturarlos. Entonces el chico preguntó qué pasaría si se negaba y el sirviente se divirtió mucho con su audacia, porque por supuesto que podía negarse. Pero este lugar fue creado gracias a todo el poder que le dio el maestro y fue creado especialmente para él, porque ni siquiera las constelaciones pueden mirar aquí y el tipo está completamente aislado aquí y no tendrá otra opción. Ordenó en silencio entregar su propio cuerpo a Esquilar y aceptar todas las condiciones. Pero al personaje principal le gustó el hecho de que este mundo circundante estuviera completamente aislado y para él fue simplemente una gran noticia. Y luego usó todo el poder existencial que tenía y el sirviente no podía creer que había eliminado todas las sombras creadas por el poder de su amo. El personaje principal no iba a explicarle cómo una persona común y corriente tenía tanto poder existencial, porque de todos modos moriría pronto. Sin el sirviente, todo sucedió completamente diferente de lo que esperaba y decidió que era hora de retirarse. Pero Esquilar era tan rápido que ni siquiera la teletransportación de las sombras podía permitirle escapar. Y entonces el chico le dio un golpe fuerte y en ese momento se dio cuenta de que había usado demasiado poder existencial después de un largo descanso. Y el sirviente seguía intacto después de todo esto y entonces el tipo decidió acabar con él con el siguiente ataque. Los pensamientos del sirviente eran que no podía hacer frente a este cazador y que ni siquiera podía detenerlo, pero solo había un camino entre las sombras al que podía recurrir, y era el escudo más fuerte el que debería detenerlo. El personaje principal quedó sorprendido por esta magia, no entendía lo que el sirviente había sacado esta vez, le parecía que tenía una carta de triunfo más bajo la manga. Y esta carta de triunfo fue un ángel que apareció de repente desde el portal y de repente comenzó a gritar horrorizado lo que estaba pasando aquí. La niña no podía entender cómo sucedió todo, pero los chicos realmente subestimaron demasiado la fuerza del sirviente. Pero resultó que cualquiera que alguna vez haya tocado su sombra no podrá escapar de su sumisión. Y el sirviente se volvió hacia el chico y le dijo que saliera de aquí lo antes posible, de lo contrario su compañero acabaría. Entonces el ángel gritó fuerte para que Esquilar nunca lo escuchara, porque él ya lo sabía todo, porque ella estaba lista para morir por el bien de su dueño. Y la protagonista ya está muy aburrida con estas palabras, porque lleva todo el día muriendo así. Entonces Scador gritó que la entendía y que haría todo de la mejor manera posible. El chico rápidamente atacó al ángel para darle un puñetazo en la cara, pero en un momento su puño se detuvo justo frente a sus ojos. El sirviente se rió a carcajadas,
porque sabía que el tipo solo pretendía ser duro, pero en realidad era una persona sencilla y débil que controlaba el afecto por sus aliados. Y el demonio volvió a anunciar que aún podía convertirse en su soldado, junto con su compañero. El chico se volvió hacia el ángel y le dijo que aguantara un poco, porque ahora le dolería un poco. El personaje principal comenzó a utilizar el dedo celestial directamente sobre su compañero y la energía fue absorbida y, además, no solo se agotó el maná, sino también el poder otorgado por su dueño. La energía de Esquilar era tan poderosa que instantáneamente absorbió todas sus sombras y el poder de la corona de sombras también fue absorbido. Y gracias a esto, el chico logró salvar al ángel y también vio un mensaje de que había absorbido al enemigo usando una sombra, que tenía poder y el oponente absorbido se convirtió en un sirviente devoto, y por esto el chico le agradeció mucho al demonio por tan maravilloso regalo. ¿Valía la pena que Esquilar diera algo a cambio de un regalo tan generoso? Y le pareció que valía la pena. Y le asestó un golpe aplastante directamente y el sirviente ya no pudo hacer nada sin el poder de su amo y no tuvo ni una sola posibilidad de victoria. Y luego decidió que necesitaba escapar de alguna manera de aquí y llamó a los guerreros de élite de su ejército en la sombra desde el portal. El sirviente les ordenó detener a este hombre brutal que amenazaba a su amo, pero todo esto fue inútil, porque fue solo un intento patético de ganar algo de tiempo para escapar, y si la suposición del protagonista es correcta, entonces ya no podrá actuar como maestro para ellos. El sirviente no podía entender de qué estaba hablando el personaje principal, porque se trataba de sus soldados que acababan de ser llamados a filas. Y en ese mismo segundo, Esquilar les gritó que agarraran a Markel, porque era él quien estaba amenazando sus vidas en ese mismo momento. El sirviente no podía entender lo que esta escoria le estaba haciendo y trató de detenerlos por todos los medios, pero todo fue absolutamente inútil, porque ya no estaban bajo su control. Aparentemente no entendió completamente la esencia del poder que le dio su constelación, pero todo estaba en la descripción, porque cuando una habilidad es robada, todos los subordinados también pasan al nuevo dueño. El personaje principal le pidió a Markel que no se enojara demasiado, porque a él no le importaban mucho sus títeres y simplemente iba a acabar con él junto con ellos. En ese segundo, notó que el ángel estaba inconsciente debido al arte de la absorción y por lo tanto no había necesidad de preocuparse demasiado y utilizar todo el poder existencial. Markel gritó horrorizado, quien estaba frente a él y ni siquiera el señor del abismo tenía tal poder. Huáscalor le dijo que ya había dicho de antemano que no le iba a explicar esto a alguien que de todos modos iba a morir. Y el dueño del poder, Markel, fue asesinado y en ese mismo momento toda la ciudad comenzó a limpiarse de sombras oscuras y lúgubres. Después de esto, la barrera de la siniestra noche también comenzó a desaparecer, todos los sirvientes y monstruos comenzaron a evaporarse ante los ojos de la gente. De repente, un hombre salió del palacio con una niña en sus manos, y todos los cazadores prestaron atención a esto y miraron hacia allí.